El invierno llegó temprano a la costa norte de Noruega. Las aguas del fiordo se congelaron y el viento parecía helar el alma. Tromsø dormía bajo el peso de la nieve y solo los cuervos se atrevían a cantar. Ingrid Solberg caminaba cada día hasta el muelle. Esperaba algo que ya no tenía nombre, quizá una carta, quizá un rostro. Su prometido se había marchado 2 inviernos antes y el mar lo había engullido sin despedirse. Esa noche, el silencio se rompió con un estruendo lejano. El sonido de madera quebrándose. Ingrid alzó la vista y vio luces danzando entre la niebla. Un barco luchaba contra el mar. Sin pensarlo, echó a correr. El viento la empujaba, la nieve le picaba en los ojos, pero el grito que venía del fiordo era más fuerte. Entre las oscuras olas, un cuerpo luchaba por no hundirse. Se lanzó al agua helada, tirando del hombre por su pesada ropa. Le dolían los dedos, el frío le quemaba, pero el instinto venció al miedo. Esa noche, Ingrid desafió al mar. Lo arrastró hasta su cabaña. Encendió un fuego y esperó. El hombre respiraba, pero su rostro estaba pálido como la nieve. Tenía la mirada de alguien que huía de algo o de sí mismo. Mientras el viento azotaba las ventanas, Ingrid comprendió que aquel desconocido sería el comienzo de algo que el destino había ocultado bajo el hielo. El hombre despertó al amanecer. Su mirada vagaba como si hubiera olvidado su propio nombre. Ingrid lo observó en silencio, sin preguntar, temiendo que la verdad fuera peor que el misterio. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y le temblaban las manos. Lo atendió con paños húmedos y té caliente, mientras el fuego crepitaba entre las llamas. Se llamaba Erik Lund. Erik hablaba poco. Dijo que venía del Mar del Norte, pero evitó decir qué hacía allí. Su mirada reflejaba una sombra antigua, como si cargara con el peso de una culpa que el viento no podía llevarse. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Ingrid alimentó al desconocido y observó cómo el hielo se derretía lentamente en los alféizares. El frío parecía menos cruel, pero el aire aún transportaba la soledad de ambos. Por las noches lo oía murmurar nombres en sueños, quizá recuerdos, quizá fantasmas. Ingrid no entendía las palabras, pero reconocía el dolor. El dolor siempre habla el mismo idioma. Los aldeanos empezaron a murmurar. Decían que Ingrid escondía a un desertor, un hombre peligroso. Ella no respondió. Ya estaba acostumbrada a la soledad, y por primera vez el silencio no la asustó. No había promesas, ni confianza entre ellos. Solo la extraña paz de 2 almas cansadas a quienes el destino había puesto bajo el mismo techo, mientras el invierno aguardaba afuera. El invierno se extendía sobre Tromsø como un velo infinito. Los días eran cortos, las noches interminables. El mundo entero parecía haberse dormido bajo el hielo. Erik se quedó en la cabaña, ayudando con las pequeñas tareas. Cortaba leña, reparaba las ventanas, avivaba el fuego. Ingrid observaba en silencio, solo escuchando el crepitar de la leña. Poco a poco comenzó a hablar. Relató fragmentos de recuerdos, lugares lejanos, tormentas que casi se lo llevaron, pero siempre se detenía antes del final, como si el resto de la historia estuviera prohibido. Una tarde trajo un trozo de concha y lo dejó sobre la mesa. Simplemente dijo, «Del mar». Ingrid lo guardó sin comprender. Fue el primer gesto que rompió el silencio entre ellos. Los días se volvieron rutinarios. Ella cosía, él salía a buscar agua. A veces intercambiaban miradas, rara vez palabras, pero había algo nuevo entre ellos, algo que nacía lentamente, como el deshielo. Por la noche, Ingrid escuchó el viento y se dio cuenta de que el sonido del mar ya no la asustaba. El hombre al que había salvado parecía conservar la calma que el invierno le había arrebatado, y sin siquiera saberlo, ya habían comenzado a llenar el vacío del otro, como si el destino hubiera planeado ese encuentro con una precisión cruel y hermosa. La calma no duró. El cielo pesado y oscuro anunciaba una nueva ventisca. El viento soplaba del norte, trayendo consigo malos presagios. Ingrid lo sabía. El mar volvía a estar agitado. Erik partió temprano prometiendo regresar antes del anochecer. Necesitaba provisiones. Ingrid intentó detenerlo, pero él sonrió y dijo que conocía el frío mejor que nadie. Las horas pasaron, el viento arreció. Al caer la noche, el sonido del hielo golpeando las ventanas pareció una llamada. Ingrid encendió faroles, pero no había rastro de él. Esperó, durante horas, luego durante días. El tiempo se desdibujó.
Solo el rugido del mar y el miedo acompañaban el fuego que se resistía a apagarse. Al tercer día, el sonido de la puerta rompió el silencio. Eric entró cubierto de nieve, exhausto, con los ojos llenos de vida. Llevaba en brazos un reno bebé herido. «Se separó de su madre», dijo. Ingrid lo miró, pero no respondió. Simplemente sonrió por primera vez desde el invierno pasado. En ese gesto silencioso, algo cambió entre ellos, como si la tormenta no solo hubiera dejado destrucción, sino también un nuevo comienzo. Con el paso de los días, Eric se integró a la casa. El sonido de sus botas sobre el suelo ya no sonaba como una invasión, sino como una presencia. Ingrid comenzaba a acostumbrarse a la idea de no estar sola. Una noche, mientras el fuego se apagaba, él le contó algo. Dijo que había huido de la guerra, que desertó tras ver cómo el mar se tragaba a sus compañeros, que la culpa lo había atormentado desde entonces. Ingrid escuchó en silencio, sin juzgar, sin decir palabra. Solo la mirada de quien conoce el peso de la espera. El frío exterior parecía más ligero que el que llevaban dentro. Después de esa noche, Eric dormía poco, caminaba hasta el fiordo y se quedaba allí, mirando el horizonte. Ingrid lo observaba por la ventana, demasiado temerosa para preguntarle qué buscaba. Una mañana, dejó una pequeña ancla de plata sobre la mesa. Dijo que era todo lo que quedaba de su barco. Ingrid lo mantuvo envuelto en un trozo de tela azul. Entre los dos, el silencio comenzó a transformarse. Ya no era ausencia, sino algo vivo, cargado de cosas no dichas. Y por primera vez Ingrid sintió miedo, no al invierno, ni a la soledad, sino a que aquel hombre también se marchara algún día. El frío empezó a amainar. La nieve se derritió lentamente, dejando al descubierto la tierra oscura. Los ríos volvieron a fluir, y el sonido del agua trajo algo que parecía olvidado, la esperanza. Eric ayudaba a los pescadores del pueblo. Algunos aún lo miraban con recelo, pero Ingrid podía ver cuánto se esforzaba por integrarse. A veces regresaba cubierto de barro y sonreía al verla. La sonrisa era breve, tímida, pero suficiente para alegrarle el día. Ingrid fingía no darse cuenta, pero su corazón ya lo sabía. Una tarde trajo flores, raras, pequeñas, nacidas entre las piedras. Dijo que eran las primeras de la temporada. Ingrid las puso en un vaso de agua y las observó durante horas. Empezaron a hablar más. Del mar, del frío, de nada. Las palabras eran sencillas, pero transmitían una calidez que ningún fuego jamás había podido dar. Cuando el sol volvió a iluminar el fiordo, Ingrid se dio cuenta de que algo dentro de ella también empezaba a derretirse. El amor, como la primavera, llegó sin avisar, pero aún era demasiado pronto para confesarlo. Algunos sentimientos, como el hielo, necesitan el tiempo justo para convertirse en agua. Los días se alargaron y la luz del sol volvió a iluminar el fiordo. Ingrid ya no distinguía entre la rutina y el destino. Eric, poco a poco, ocupó los espacios que antes solo le pertenecían a ella. Una mañana se marchó temprano. Regresó al anochecer con semblante serio, cargando una carta arrugada. Era una advertencia. Oficiales extranjeros llegarían al pueblo en busca de desertores. El miedo volvió a sus ojos. Ingrid lo comprendió sin necesidad de palabras. La guerra, incluso desde la distancia, seguía atormentándolo como una sombra que nunca lo abandonaba. Esa noche dejó el diario sobre la mesa. Le pidió que lo guardara por si acaso. Dijo que algunas verdades eran demasiado pesadas para sobrevivir a la guerra. Ingrid no quería leerlo. Lo desconocido le bastaba. Su presencia era suficiente para calentar los días fríos y acallar los fantasmas de la espera. Pero al sentir el viento entre las rendijas, lo supo. Su tiempo se agotaba. Ningún amor sobrevive sin un precio. Y al amanecer siguiente, el lejano sonido de motores resonó en el valle. El pueblo despertó presa del pánico. Los soldados rodeaban las casas buscando a extraños. Eric empujó la puerta y miró a Ingrid. No hacía falta decir nada. Ella ya sabía qué hacer. Tomaron lo esencial y siguieron el sendero de montaña. El frío había regresado, cruel, como si el invierno hubiera esperado ese momento. El viento les azotaba el rostro, pero Ingrid caminaba con paso firme. El miedo ya no tenía el mismo poder. Cuando se ama, hasta lo imposible parece pequeño. Llegaron a una cabaña abandonada en la cima de la colina.
Allí el silencio era absoluto, solo el latido de sus corazones parecía resistir la tormenta. Eric encendió el fuego. La miró como quien contempla el último amanecer. Dijo que nunca quiso ponerla en peligro, pero era demasiado tarde. Ella era parte de su supervivencia. Ingrid respondió solo con un roce. Ninguna palabra podía expresar lo que sentía. Su amor, nacido del hielo, por fin respiró. Afuera el viento aullaba, como si el mundo entero presenciara ese momento. El eco de pasos resonaba entre los árboles. Los soldados estaban cerca. Eric sabía que era cuestión de tiempo. Le entregó a Ingrid el medallón de plata, el mismo que ella había guardado con él meses atrás. Le dijo que si sobrevivía, encontraría el camino de regreso, pero si el mar lo volvía a atrapar, ese medallón sería su recordatorio constante. Intentó detenerlo, pero él sonrió. «El amor solo es verdadero cuando es libre», dijo, y entonces desapareció entre la nieve, llevándose consigo el viento y la esperanza. Ingrid esperó, durante horas, durante días. Las huellas se desvanecieron y el silencio volvió a reinar sobre el fiordo. Cuando llegó la primavera, ella seguía manteniendo una linterna encendida cada noche. El fuego se había convertido en su plegaria y en su promesa. Algunos decían haberla visto llevarse a los soldados, otros que el mar la engulló. Nadie lo sabía con certeza, pero el fiordo guardaba secretos que el tiempo no podía borrar. Años después, Ingrid seguía viviendo en la misma cabaña. El tiempo había encanecido su cabello, pero su mirada permanecía fija en el horizonte. Una mañana, mientras pescaba, un joven encontró algo atrapado entre las rocas, una pequeña ancla de plata grabada con el nombre Ingrid. Cuando el objeto llegó a sus manos, las lágrimas brotaron en silencio, no de dolor, sino de certeza. Eric había cumplido su promesa. El mar lo había traído de vuelta de la forma que fuera. Esa noche la aurora boreal iluminó el cielo con tonos azules y verdes. Ingrid sonrió. Por fin lo comprendió. Algunos amores no necesitan presencia, solo eternidad. El fuego en la cabaña ardió hasta el amanecer, y en el fiordo el viento llevaba su nombre, porque hay amores que no mueren, solo se transforman y siguen vivos en el hielo, en la memoria y en el sonido de las olas. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que algunos amores sobreviven incluso cuando el tiempo y el destino intentan separarlos? Deja tu opinión y dinos desde qué ciudad nos ves.